Hola, soy el doctor Avelino Jiménez Domínguez y estoy haciendo este video eh, que es como la segunda parte, digamos, de una, una exposición que estoy haciendo que se llama 50 años del golpe militar en Chile. Soy psiquiatra y estoy desde hace mucho tiempo desarrollando una actividad que le llamo socioanálisis, en el que a partir de conocimientos de la especialidad psiquiátrica se trata de interpretar o conocer las conductas sociales. Em, Llevo harto tiempo en esto, por lo tanto la conmemoración de los 50 años del golpe en Chile, creo que la responsabilidad como que me impulsó a eh, compartir con las personas de mi comunidad, por decir así, lo que yo he adquirido a través del ejercicio de mi función social, que es ser psiquiatra, porque las profesiones son, en cierto modo, como asignaciones de roles de la comunidad. O sea, desarrollamos una actividad como individuo, pero en un conjunto de acciones sociales. Por lo tanto, tenemos que dar cuenta de eso y me pareció que a 50 años del golpe de Estado eh, soy en cierto modo responsable de compartir lo que yo he visto en, en esta práctica que llamo socioanálisis. He hecho dos libros que hablan sobre el tema. Primero, en 1992, cuando trabajaba en la Fundación de Ayuda Social de Iglesia Cristiana con las personas que estaban siendo víctimas de la violencia política, de la dictadura, y luego otro libro donde profundizo en lo mismo, que se llama, el primer libro se llamó Psiquiatría Social Dramática, o Espejos Quebrados. Y el segundo libro fue en 1996 con una eh, revisión en el 2008, Socioanálisis, la antigua era que viene. De esos conceptos voy a hacer este video, de algunos de los conceptos que aparecen ahí. En el primer video yo hice un resumen de lo que es socioanálisis de los 50 años de eh, de la dictadura en Chile o del golpe militar en Chile. En este primer video, lo que yo planteé era que nosotros somos finalmente una especie dentro de un planeta, ¿verdad? Que es la Tierra, y tenemos una determinadas características, determinada estructura biológica, psicológica y social, que nos explican el quiebre institucional de Chile de 1973, como un ejemplo de lo que puede ser el ser humano en cualquier parte del mundo, no solamente en Chile. Y planteé que habían, para poner al día, ¿no es cierto?, que este ser biológico se le podían reconocer cinco dimensiones que yo denomino el hombre holístico, el ser humano holístico,
sería dimensiones fisiológicas, instintiva, emocional, del pensamiento y la conducta. Pero que todas esas dimensiones son divisiones académicas, porque en la realidad el ser humano funciona en forma dinámica e integrado, sin esas divisiones. Así vive, eh, poniendo en ejercicio esas 5 dimensiones. Y como la cuarta dimensión sería el pensamiento es el que se asocia con un aspecto bien importante para explicarse estas crisis, que en el caso de Chile yo le llamo crisis automutilativa, porque los aparatos de defensa se atacan a sí mismos. En el país, atacan a su propio país, podríamos decir. Entonces, porque es el pensamiento el que trata de constituirse en una especie de espejo en el que se pretende que se refleje la realidad. El ser humano en el pensamiento trata de interpretar la realidad, trata de que en ese pensamiento se refleje la realidad para que pueda tomar decisiones de cómo relacionarse con esa realidad en vista de mantener su vida. Y ese pensamiento se forma en base a imágenes, en base a unión de imágenes con sentido, que sería una idea, y luego de articulación de ideas más amplias para tener una visión panorámica del mundo, que serían las ideologías que aquí yo llamo ideogramas. Entonces, eh, la crisis de confrontación en la que entró Chile en 1973 fue el choque entre dos visiones de mundo, que serían dos ideogramas, de izquierda y de derecha. En esta oportunidad, por lo tanto, voy a continuar profundizando algunos aspectos de esta interpretación socioanalítica. Voy a abordar el tema de la identidad. Este sujeto biológico del planeta, esta especie del planeta que piensa, eh, tiene dos instintos básicos, ¿no es cierto?, que son como las columnas vertebrales en la que puede resumirse la mecánica de la vida. Uno sería la autoconservación y el segundo, tan importante como el otro, sería la conservación de la especie. Y dije también que mantenerse en estado vivo, puede ser el estado enfermo, puede ser el estado muerto. Mantenerse en estado vivo es una forma activa, porque ese organismo, en el fondo, es un equilibrio de la naturaleza, que se mantiene activamente y si esa actividad se pierde, se enferma y se muere. Vemos en los diarios, ¿no es cierto?, que tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que dormir,
tenemos que ir al baño, tenemos que protegernos de los fenómenos climáticos y todo aquello que va en el sentido de mantener el estado vivo nos produce bienestar o cualquier emoción o sentimiento agradable, ¿verdad? Entonces, este individuo eh, mantiene su estado vivo realizando las acciones en el mundo que finalmente considera adecuadas para mantener las dos columnas vertebrales y sus aledaños, que son mantenerse a sí mismo y conservar la especie, que es mantener la especie. Y la forma de que eso lo hace, el estilo con lo que hace, se llama identidad. Y hay una identidad que es la identidad individual y obviamente la integridad grupal, que sería la familia, eh, los partidos políticos, las iglesias, los países, los clubes deportivos, lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por identidad? Pues, en definición, es la función sistémica, la relación que tiene la persona y el medio ambiente. Y tiene ese de carácter biológico o hereditario, virtual, dinámica y modificable. O sea, el estilo de relacionarse de una persona o de un grupo con el mundo para mantener su vida, que se llama identidad, es de carácter biológico, hereditario, virtual, dinámico y modificable. Biológico hereditario porque nosotros al pertenecer a una especie tenemos características que heredamos eh, genéticamente. Virtual porque si partimos con una base genética que nos da las herramientas que la vida nos va a desarrollar, biológicamente hablando, genéticamente hablando, cómo desarrollamos esa herramienta va a depender de dónde nacemos, dónde crecemos, en qué ambiente cultural, con qué experiencia, y eso es virtual. Puedo nacer en cualquier cuna, puedo nacer en cualquier país. Y es dinámico, no es una cosa absolutamente estable. Va cambiando a través de las experiencias que se tienen en la vida y es modificable. Esto de cuánto es modificable es súper importante, porque a veces da la impresión de que ni la gente ni las sociedades cambian. O sea, cuánto de modificable es el estilo que relaciona a una personalidad a una persona en su manera de ser en el mundo. Ustedes conocen a una persona que haya cambiado, evolucionado quizás, pero cambiado a través de una psicoterapia. Por ejemplo, la gente que tiene una conducta disocial, que realiza acciones delictuales o de cualquiera que este sea, ¿tienen posibilidad de cambiar a través de algún tipo de intervención social?
Una persona que va a una psicoterapia por cualquier tema que le preocupa y que es propia de su carácter, luego de esa psicoterapia cambia. Eso es una pregunta que queda un poco en el aire. Bueno, la identidad de esta forma de ser la persona en su relación con el mundo está compuesta por valores o creencias, valores o creencias, como dice la palabra, ambas palabras, que son como los ladrillos que constituyen una muralla. Los valores o creencias son los ladrillos que construyen la muralla de la identidad, de la forma de ser de la persona en el mundo. Son de los valores una forma, una fórmula en la que la persona cree o la persona valora la consecuencia de cómo se ha ido formando, de su experiencia, de cómo tiene que actuar en su relación con el mundo. Por ejemplo, honestidad, justicia, falsedad, lealtad, son valores o creencias. Y hay personas que pueden tener el valor o creencia de que no se puede ser honesto ni transparente, sino que hay que mantenerse oculto y engañar a la gente para poder obtener lo necesario para vivir y luchar en la vida, y se confabulan, tienen esa identidad con grupos que eh, se mueven en el mundo en base al fraude, al engaño, a la violencia. Pueden creer que la mejor manera de vivir es someter al resto. Pero todos estos valores o creencias son los ladrillos que constituyen la identidad de las personas. Algunos dicen, oye, pero robar no es ningún valor. Es de mucho valor. Para quienes lo tienen como creencia en su identidad. Entonces, gracias a estos valores o creencias, la persona va teniendo las respuestas que le parecen más apropiadas en su relación con el mundo para obtener la satisfacción de sus necesidades básicas, que lo mantienen en forma activa en estado vivo. Y si el camino es correcto, van a darle diferentes experiencias de satisfacción. Y esas experiencias de satisfacción van a traducirse subjetivamente, podríamos decir, en el plano ideacional, en sentido, es decir, una vida que gracias a los valores o creencias le indica una forma de relacionarse con el mundo que es su identidad, y le da resultado en el sentido de que le produce experiencias de emociones gratificantes, agradables, satisfactorias. Entonces, a esa vida llevada de esa manera le encuentra sentido, le da sentido a esa vida. Vamos entonces
a decir que las personas que están viviendo con su identidad y los grupos que están viviendo con sus identidades forman un sistema social eh, que, como dice Ludwig Bertalanffy, creador de la teoría de sistemas, un sistema es un conjunto de elementos recíprocamente vinculados. Las personas en una comunidad son un conjunto de elementos recíprocamente vinculados. Y las identidades que forman grupos de personas, que ya nombré, son elementos recíprocamente vinculados. Entonces, ahora vamos a hablar de este sistema que es en el que se desenvuelve la naturaleza humana, la naturaleza de la que somos parte y en la que formamos comunidades de sujetos humanos. Podríamos decir que hay por lo menos dos distinciones que yo haría en el proceso, en cómo se devienen en el tiempo estos fenómenos naturales. La fase del poder natural puro o silvestre y la fase del caer en conciencia. Son como dos momentos. La fase del poder natural puro o silvestre, tal como dice la palabra, es donde cada especie, cada elemento de estos elementos recíprocamente vinculados que conviven, se asienta en su propio poder. Es lo que se llama la ley de Moraga, coloquialmente en Chile. Las oportunidades de vida se definen por el poder. Había dicho que poder es una palabra que significa eso exactamente, el poder. Poder es todo lo que se puede. Hoy día amaneció el día porque existe el planeta Tierra, porque rota, porque hay un sol. Yo me estoy comunicando a través de este video porque tengo la tecnología para hacerlo y ustedes para recepcionarlo. Y así hay muchas cosas que pueden y otras cosas que no pueden. De manera que el poder tiene más bien un trasfondo positivo. En la fase del poder natural puro o silvestre, la vida natural se define por el poder. Y obviamente hay una jerarquía de poder, de los más poderosos a los menos poderosos. Es una cosa del que muere, muere, es por instinto. Pero parece que la naturaleza, en su devenir, va ajustándose a través de lo que decíamos delante. Se toma como conciencia de los desajustes de poder y se tratan de modificar. Un ejemplo de que la naturaleza parece modificarse a sí misma es justamente a través de el humano que estoy refiriendo cuando digo que el ser humano
Entre sus niveles, que llamamos niveles de nombre holístico o humano holístico, tiene el pensamiento. La naturaleza que se expresa como ser humano, igual que se expresa en otras especies, como ser humano, al tener pensamiento y tener una visión del mundo, una visión del funcionamiento del mundo, ese ser humano trata de relacionarse con esa realidad de manera de conseguir mejorar las condiciones de su vida. Interviene en la naturaleza buscando mejorar las condiciones de su vida y de sus intereses. Y eso determina la otra fase, la fase del caer en conciencia. Entonces, vamos a ir relacionando la existencia o la distinción en los procesos naturales, especialmente a la que está vinculado el ser humano, esta distinción entre fase del poder natural puro o silvestre, en que domina el poder, y la fase del caer en conciencia, lo vamos a ir vinculando con algo muy interesante, que es el corazón, para comprender los 50 años del golpe en Chile y todas sus conflagraciones similares, que es la izquierda y la derecha. ¿Cómo la fase del poder natural puro o silvestre y la fase del poder, la fase del caer en conciencia, tienen que ver con la izquierda y con la derecha? Entonces, vamos a tener que entrar a decir qué es lo que es la izquierda y qué es lo que es la derecha. Las derechas y las izquierdas, entonces. Cuando hablamos de derechas e izquierda, nos referimos a los nombres que se le han puesto a estas dos fases, fase silvestre y fase del caer en conciencia, que acabo de nombrar, o dinámicas naturales del devenir de los sistemas, en un momento de la historia humana que es el periodo posterior a la revolución industrial. ¿No es cierto? A estas dos fases del poder natural puro silvestre o fase del caer en conciencia, en un momento de la historia de la humanidad se les puso derecha e izquierda, no conscientemente. Aquí lo voy a explicar. La derecha representa mejor la fase del poder natural puro y la izquierda representa mejor la fase del caer en conciencia. Pero las personas como individuos también tenemos características de la fase del poder natural puro y del caer en conciencia. Si los procesos naturales, en los procesos naturales podemos distinguir fases poder natural puro o silvestre y fase del caer en conciencia. Entonces las personas también pueden mostrar las dos fases. Por ejemplo, si un aspecto de nuestra personalidad de mayor poder especifica o determina o nos obliga a una determinada identidad de estilo de vida, ese carácter, por ejemplo, ser ordenado, o al contrario, eh, dejarse guiar por lo instintivo o por lo impulsivo, y toda nuestra personalidad está presa de esa predominancia. Ese aspecto nuestro sería la fase del poder natural puro o silvestre. Organizamos nuestra personalidad o nuestra identidad en base
a lo que tiene mayor poder en nuestro carácter. Y de esa manera, lo que existe en los procesos naturales y por lo tanto existe en lo social, también existe en lo individual, cosa que no podría probablemente ser de otra manera. Entonces, vamos a una psicoterapia cuando hay una especie de autoritarismo, de un aspecto de nuestro carácter, de una emoción, de una tendencia psicológica que nos perjudica en nuestra relación con el mundo y queremos reformularnos y cambiar. Y eso lo hacemos en la psicoterapia de alguna manera con técnicas que nos llevan a tomar conciencia, pasamos a caer en conciencia. Entonces, las derechas y las izquierdas serían una manera de decir que en un momento de la historia post revolución industrial, eh, un nombre que se le puso a esta tendencia natural que hay de tener dos caras o dos fases, una del poder natural puro y otra fase del caer en conciencia. En el poder natural puro funciona, o silvestre, funciona la ley del más poderoso, y en el caer en conciencia, la naturaleza, los procesos, los individuos y las sociedades, que se ser lo mismo, eh, la naturaleza, a través del humano, por ejemplo, en el caso nuestro, gracias a que piensa, y que ese pensamiento es un espejo que construye con las experiencias de vida, en el que la realidad se va a mirar en el espejo de la mente. Ese pensamiento guía el estilo de vida de las personas a su bienestar y a sus intereses. Por ejemplo, si su interés es, por ejemplo, ahora la ecología, es parte de su bienestar, esta fase del caer en conciencia va a cambiar la naturaleza, que en el fondo va a ser la naturaleza cambiándose a sí misma a través del ser humano, que es un sujeto natural. Y esto es lo que tiene que ver con las izquierdas y las derechas. ¿Cómo vamos a definir entonces la izquierda, que lo asociamos al poder natural puro silvestre, donde predomina la ley del más fuerte? Vamos a definir eh, derecha como una tendencia a hegemonizar el poder, controlar, dominar, imponer el poder para especificar el orden social. O sea, los sectores de mayor poder en una sociedad o los impulsos de mayor poder en el individuo van a determinar o van a configurar a la identidad. Por eso que en lo social, derecha es hegemonizar el poder para especificar el orden social, como en la sociedad. Los sectores de mayor poder, como no podría ser de otra forma, tienen mayor poder, hacen más. Y esa actividad, esa mayor fortaleza, mayor inteligencia, mayor educación, mayor recurso económico, etc.,
a lo que les ha llevado su naturaleza en el poder, en la fase del poder natural puro o silvestre, les permite definir en el fondo cómo es la dinámica social, el orden social. Hegemonizan el poder para especificar el orden social. Y como son los creadores de ese poder, son conservadores, porque lo identifican como propio. Y cualquier pretensión de malograrlo o destruirlo va contra su identidad. Pero justamente por ser los de mayor poder y ser un grupo generalmente menor que el conjunto, al especificar el orden social como es natural de acuerdo a sus propias visiones de mundo, que es la identidad, el espejo de su conocimiento refleja mejor la realidad que ellos han vivido, pero mal o con defecto la realidad del total de las personas o del total de los sistemas. Y por lo tanto están expuestos a que la dinámica de esa sociedad sea incorrecta y produzca dolor, sufrimiento, marginación, frustración, enfermedad, muerte. Y aquí entra la definición de qué es lo que es la izquierda entonces. La izquierda se relaciona con la otra fase del caer en conciencia. El devenir natural tiene también una fase, una dinámica del caer en conciencia. La naturaleza se modifica a sí misma. Y esta fase del caer en conciencia se traduce a nivel social en lo que va a ser la izquierda. Entonces la izquierda es como la tendencia que hay en el sistema, en el orden social, en este caso como expresión de un fenómeno natural, a producir cambios que mejoren la condición de poder de aquellos sectores que tienen menor poder. Si el orden social se definió por la hegemonía de los sectores más poderosos naturalmente, que pueden más, el sufrimiento que produjo en aquellos sectores de menor poder que son menos visualizados en el momento del poder natural puro, es corregido por este fenómeno del caer en conciencia que tiene el mismo sistema natural que se expresa, como dijimos, a través del ser humano en el pensamiento y en que la realidad se refleje como en un espejo en ese pensamiento y se pueda intervenir para mejorar las condiciones de los sectores marginados. Se ajusta el sistema a través de la izquierda. Es decir, la izquierda, como tiene una visión de mundo que yo llamo ideograma, que surge de la experiencia de los que sufren los defectos del sistema, que surgen de las consecuencias negativas que tiene el sistema para poder satisfacer las necesidades básicas de esos grupos. Esos grupos hacen un ideograma que represente sus demandas de cambio de poder del sistema o de redistribución de poder del sistema. Entonces estamos diciendo, en este caso, que hay un ideograma
de derecha asociado con la fase del poder natural puro silvestre, y hay una definición, en este caso de izquierda, asociada con la capacidad que tiene la naturaleza de modificarse a sí misma, dando la vuelta a través, en este caso humano, del pensamiento. Y de ahí salen los ideogramas de derecha conservadores y los de izquierda de redistribución del poder en lo social y en lo individual. Porque, como dije, nosotros tenemos aspectos psicológicos que son de derecha, que hegemonizan el poder y determinan nuestro carácter, y aspectos que son como de izquierda, por hacer la analogía, que pretenden producir en nosotros mismos cambios para que se manifiesten otras dimensiones de nuestra individualidad que tienen menor poder y que a consecuencia de eso producen conflictos, dificultades o limitaciones en nuestra vida. Porque, bueno, se dice que en la Revolución Francesa había un parlamento donde los sectores más sociales se ubicaban en el lado izquierdo de la bancada y los sectores más conservadores a la derecha. Y de ahí se empezó a decir, oye, los sectores de derecha, oye, los sectores de izquierda, y ahí aquello no. Pero podría decirse, los términos de derecha y de izquierda ya no existen. Probablemente no podría decirse, porque solamente son nombres a columnas del ser natural en los individuos y en las sociedades que representan dinámicas mucho más profundas y mucho más estables, y que tiene que ver con la capacidad de hacer, con el poder. Ahora ya no se le llamará izquierda, o ya no se le llamará derecha, pero va a ser lo mismo. Y hay otra característica también en los términos izquierda y derecha, que finalmente nosotros habíamos hablado que hay dos como instintos básicos que son la columna vertebral de la especie que somos, como muchas otras especies que tienen los mismos eh, elementos básicos, que es el instinto de la sobrevivencia, el instinto de la sobrevivencia individual y el instinto de la sobrevivencia de la especie. El instinto de la sobrevivencia individual está asociado con tanto la fase del poder natural puro silvestre y el instinto de la sobrevivencia y la reproducción de la especie está más asociado con la fase del caer en conciencia, que es lo mismo que decir la izquierda tiene más desarrollado el instinto social y la derecha tiene más desarrollado el instinto individual. ¿Mm? Pero hay otra cosa súper importante que evita que se pueda decir los de derecha son malos y los de izquierda son buenos. ¿Qué es lo que evita que eso no sea real? Que todos tenemos
los dos elementos y tomamos el tinte de aquello que predomina más, ser de izquierda o ser de derecha. Todos funcionamos en alguna medida con mecanismos de la fase del poder natural puro silvestre, en lo social y lo individual, y todos funcionamos en alguna medida en, en la fase del caer en conciencia. Y además, como tenemos los dos aspectos, podemos ser de derecha o de izquierda, pero también podemos pasar de ser de derecha a ser de izquierda, o pasar de ser de izquierda a ser de derecha. En el proceso de la existencia o de las contingencias, más todavía podemos ser derechistas de izquierda y izquierdistas de derecha. Cuando se producen a veces revoluciones de izquierda que por lo tanto representan la fase de caer en conciencia y representan también la definición de izquierda, que es la tendencia del sistema a representar los intereses de aquellos sectores que son desfavorecidos en la dinámica de ese sistema. Cuando se han producido ese proceso revolucionario para que eso ocurra, una vez instalado en el poder esos sectores con ideogramas de izquierda, se convierten en de derecha. ¿Cuál es la definición de derecha? Hegemonizar el poder para especificar el orden social. Usan su poder para decir cómo tienen que ser las cosas. Y antes teníamos un grupo de poder que imponía su visión de mundo al orden social y por lo tanto dejaba marginado a aquellos que no conocían su propia experiencia de cómo funcionaban. Se organizó el mundo de acuerdo a su propio conocimiento, esos sectores de poder, pero como no conocían a todos las necesidades de la totalidad o de la mayoría, ese sistema era defectuoso y había mucha marginación. Después del proceso revolucionario, con un ideograma de izquierda, ese nuevo orden social empieza a tener comportamientos de derecha. Y lo mismo que hay izquierdistas de derecha, como en este ejemplo, pueden haber derechistas de izquierda. Sectores de derecha por razones religiosas, por razones de justicia, por razones de calidad, por razones de distinto tipo, de contingencia política, con mucho poder, empiezan a desarrollar ideas y conductas tendientes a modificar la distribución del poder. Bueno, estos dos ideogramas que se vinculan, como lo he estado describiendo, con las fases de poder natural puro silvestre y la fase de caer en conciencia y las características de ser de derecha y de ser de izquierda, y que son finalmente la cara visible de el instinto individual en el caso de la derecha y del instinto social en el caso de ser de izquierda, predominio, no es que tengan exclusivamente poder, tendencia individual la derecha y exclusivamente
tendencia a un comportamiento social de izquierda. Eh, la vinculación de estos elementos se configuró de tal manera en esta coyuntura de Chile de los años 60, 70 y del mundo, se configuraron de tal manera en Chile lo que venía del mundo, de lo que estaba ocurriendo en el mundo, con las ideogramas de izquierda y de derecha, que llegó un momento en que las dos identidades se reconocieron como incompatibles entre sí y entraron en una confrontación tal que tuvieron un proceso regresivo a niveles de funcionamiento psicológico, de negación mutua y de mutua destrucción, que es una lectura inviable de la realidad, porque la sociedad real está, digamos de esta forma, compuesta como está. No se le puede sacar una parte y eliminarla sin eliminar una parte de uno mismo. Esta sería entonces la presentación de hoy día de este conjunto de presentaciones que quiero entregar en cierto modo por responsabilidad, como dije, desde el punto de vista de psiquiatra que hago socioanálisis. En, en esta presentación 2, en que hemos tratado esencialmente las izquierdas y las derechas. En un video posterior voy a ver cómo se produce la conflagración. Espero que les haya gustado y que nos veamos pronto. Que estén bien.